Hola, soy Andrea Rangel, tengo 12 años de experiencia siendo psicóloga, máster en psicología infantil, educadora y directora de un jardín infantil en Bogotá. Y además soy la mamá de Leticia y Federico. Por mi preparación le apuntaba a la maternidad perfecta, pero no fue así. Por eso decidí crear este espacio para aprender, crecer y sentirnos identificadas, porque la maternidad no viene con manual. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Maternidad con Manual, un espacio para aprender, crecer y sentirnos identificadas. El día de hoy vamos a hablar de un tema que, como todos, hacen parte de mi experiencia en la maternidad. Es un espacio donde no te voy a decir lo que está bien o lo que está mal con tu maternidad. Sencillamente te voy a contar sobre mi vida, mi experiencia, para que tomes lo que te parezca funcional en tu propia experiencia. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que hace parte definitivamente de cada personalidad y les voy a hablar de cómo yo lo he vivido. Vamos a hablar sobre un poco el control y el perfeccionismo. Y para eso tenemos una invitada muy especial que más adelante les voy a presentar. Por ahora quiero contarles un poco de mi experiencia y cómo ha sido reconocerme como una persona controladora y algo perfeccionista en la maternidad. Definitivamente la maternidad es algo que se sale de control. Es algo que no podemos controlar y no depende de nosotros. Cuando yo quedé embarazada, una amiga muy cercana simplemente me dijo una frase que fue: vas a ver cómo los hijos se te salen de control. Claramente tengo una personalidad donde quiero tener todo bajo control. Y ella, conociéndome también, me dijo esta frase y yo me quedé pensando si realmente iba a pasar. Y pues sí, desde que quedé embarazada atravesé por diferentes experiencias donde cada día veía que nada dependía de mí. El bajo peso de mi hija al nacer, la restricción del crecimiento intrauterino, la prematurez de mi hija, su alergia a la proteína de la leche, que estuviera hospitalizada por un mes en la UCI, bueno, y diferentes cosas que vienen pasando en la maternidad, donde me doy cuenta que no depende de mí, que mis hijos se enfermen constantemente. Sé que para muchas mamás el tema de tener hijos enfermos es muy complicado y a veces creemos que depende de nosotros, que entre más cerca los tengamos a nosotros, que si no los mandamos al jardín, que si les damos una vitamina u otra, se van a dejar de enfermar. Pero definitivamente esto hace parte de la vida porque ellos están construyendo su sistema inmunológico. Y el tema con el control ahí es que tengo 2 hijos y si se enferma el uno, se enferma el otro y mi vida se vuelve completamente caótica. No puedo ir a trabajar algunos días, o Andrés tampoco puede ir a trabajar algunos días. La dinámica familiar, el orden que tenemos en el día a día se altera por completo cuando mis hijos están enfermos. Y en este momento es lo que más trabajo me cuesta. Y es una de las cosas donde me doy cuenta que se me sale de control, que siento que mi vida se sale de control. Claramente esto me genera angustia, me genera ansiedad, me genera muchas cosas que me pusieron a pensar y por eso quise tener en este espacio a una persona profesional que nos hable un poco de este tema y cómo podemos llegar a manejarlo, porque sé que a muchas mamás les pasa. Entonces, ahora sí le damos la bienvenida a Diana Velasco. Diana, bienvenida a Maternidad con Manual. Gracias por aceptar nuestra invitación y bueno, cuéntanos un poco de ti. Bueno, André, primero, mil gracias por esta invitación. Me encanta estar acá. He oído los episodios anteriores y han sido súper formativos, honestos, sobre todo reales, creo, porque este es un tema, la maternidad, que no soy mamá, claro, desde el principio. Sin embargo, he trabajado con muchísimas mamás a lo largo de mi experiencia profesional, sobre el cual hay un montón de información. Entonces, aprender a filtrarla para las mamás creo que es muy difícil. De mí, ¿qué les cuento? Yo soy psicóloga clínica, llevo más o menos 16 años acompañando procesos terapéuticos. Mi vida profesional se divide en 3 grandes escenarios. Uno es la terapia, es a lo que más tiempo le dedico. Yo diría que el 80% de mi tiempo profesional está dedicado a acompañar personas en 2 escenarios puntuales. Uno son las personas que tienen problemas emocionales, creo que de ahí pues hay una gran sombrilla, desde los trastornos del estado de ánimo, duelos, problemas relacionales, de ajuste, de adaptación. Bueno, hay un montón de información alrededor de lo que puede ser un problema emocional.
Y el segundo escenario son personas que tienen enfermedades crónicas o de difícil manejo, también las acompaño en todo el proceso, digamos, y de transcurrir por una situación tan difícil y tan retadora como puede ser una enfermedad, ¿no? Entonces, primer escenario, la terapia. Segundo escenario, soy profesora de cátedra de la Universidad de La Sabana hace más o menos 10 años, de la Facultad de Psicología y Ciencias del Comportamiento. Doy clases todas relacionadas a la psicología clínica, formando estudiantes, en algún momento estudiantes que hacían sus prácticas para luego convertirse en psicólogos clínicos. Ahorita estoy más dedicada, digamos, a las clases teóricas. Creo que es un muy buen complemento para mi carrera. Me obliga, me exige a estar todo el tiempo en la vanguardia, estudiando, leyendo, porque claro, la psicología es una ciencia y como ciencia evoluciona, se transforma, entonces bueno, eso es importante. Y tercero, tengo una empresa de consultoría en temas de salud mental que tiene como propósito principal llevar el tema de salud mental a los diferentes contextos de la vida. Entonces desde ahí hago talleres, clases, consultorías, como en diferentes escenarios, buscando como siempre reducir el tabú, desmitificar todo el tema de salud mental que a veces nos parece como tan desconocido y tan pesado. A eso es a lo que me dedico. En términos de la maternidad, como dije ahorita, no soy mamá. Gran orgullo el que siento por las mamás que he podido acompañar, porque sí, efectivamente, a lo largo de mi trayectoria profesional he podido acompañar muchas mamás desde el embarazo, desde el posparto y bueno, en todo el camino que implica ser mamá, pues porque al final es un cargo vitalicio, ¿no? Entonces, siempre que viene alguien a mi consulta, independientemente del motivo por el cual aterriza en ese espacio, surge el tema de soy mamá y ¿qué hago con esto?, ¿no? Entonces, sí, chévere poder compartir como la experiencia tuya y que desde ahí yo sea útil en alguna medida. Muchas gracias, Diana. Diana, venimos hablando del control, entonces quiero que nos hables un poco de eso. ¿Qué es eso del control? Bueno, quisiera tener mejores noticias. El control es eso que no logramos. Es decir, desde chiquitos hemos recibido el mensaje de que sí, deberíamos ser capaces de controlar todo, ¿no? Controlar cómo nos sentimos, ¿no? Ay, mira, no sientas eso, por favor, que tal vez es inadecuado. Controlar lo que pensamos. Ay, no pienses más en eso, ¿sí? Controlar nuestra vida. Incluso somos tan osados que queremos controlar la vida de los demás. Sí. Y resulta que esa más bien es una expectativa poco razonable. Yo creo que intentar controlar es una misión imposible, literal. En la vida es muy poco lo que logramos controlar. Yo creo que si recibiéramos ese mensaje estando chiquitos nos iría bastante mejor en la vida, pero no. Somos una sociedad controladora, somos personas controladoras y eso es lo que nos han enseñado. ¿Qué pasa? El control es esa necesidad que percibimos de dirigir y de influir en todo, en lo interno y en lo externo, ¿cierto? Pero esa es una necesidad que surge para disminuir el malestar, ¿sí? Para disminuir la incertidumbre. Yo siento que si controlo, entonces todo va a ser más predecible. Siento que si controlo, las cosas van a salir bien. Siento que si controlo, voy a sentir menos miedo. Y resulta que no. Resulta que el control excesivo y el control muy inflexible logra un efecto paradójico y es que nos sintamos más mal. Que nos sintamos más perdidos, más angustiados y que sintamos que literal las cosas se nos van entre las manos. Entonces, alrededor del control creo que lograr una mejor relación con él es lo que nos va a permitir vivir en equilibrio. Sí. Y de acuerdo a lo que yo venía diciendo, ¿tú cómo lo ves? O sea, ¿realmente el control es algo que choque con la maternidad o es una percepción muy mía? ¿Tú cómo lo has visto en tu experiencia? Yo creo que hace parte. Es decir, yo creo que efectivamente la maternidad es uno de los aspectos que más puede sacar de control a una mujer. Son muchas las razones. Tú me dirás, sí, te identificas. Incertidumbre constante. Total. Cambios permanentes. Sí. Exigencias novedosas, como, ¿cómo así? ¿Toca hacer esto? Tenía que saber yo esto, por ejemplo. Ese volverme multifacética y de un día para otro tener conocimiento sobre un montón de cosas que antes no estaban en mi repertorio,
ese sentirme retada todos los días porque hay alguien más que depende de mí. Sí. Y un poco mi expectativa es querer hacerlo bien y la expectativa del resto del mundo es que lo haga bien, ¿no? Exacto. Entonces efectivamente saca de control, o sea, de un momento a otro te encuentras frente a un panorama de múltiples posibilidades que te obliga a deconstruir creencias, a salirte de la zona conocida, a aprender un montón de cosas, a intentar ser flexible, pero sabiendo que no puedes ser tan flexible porque entonces, como decía, hay otra persona que depende de ti y 100% de ti. Entonces, claro que saca de control. Mejor dicho, yo creo que van de la mano. Amigos inseparables, ¿no? Sí, totalmente. Y para pensar en un panorama un poco más consolador, ¿tú crees que existe alguna estrategia desde tu práctica que puedas compartir con las mamás que, al igual que yo, sienten que se les sale de control la maternidad y muchas cosas? Algo como para soltar, ¿no? Que hoy en día es tan común escuchar esta frase, pero déjalo fluir, pero suelta. Pero las personas que tenemos una tendencia un poco más controladora, definitivamente no es fácil soltar. ¿Qué estrategias podríamos darle a las mamás? Claro, y sobre todo porque la pregunta es ¿y cómo? ¿No? Uno recibe suelta. Sí. ¿Y cómo? O sea, ¿alguien me puede explicar cómo es ese soltar? Los niños yo diría, se enferman, sí. No pasa nada. Sí. Lo estás haciendo bien, tranquila, suelta. Y ese suelta a veces incluso se convierte como en más tensión. Total. Porque si le dicen a uno suelta y uno no está pudiendo soltar, pues un poco las sensaciones de mucha frustración y de mucho fracaso, ¿no? Entonces, sí. Yo diría 3. O sea, seguramente nos podemos quedar hablando de estos 3 meses, pero yo diría 3. La primera es entender el problema del control, lo que estábamos hablando. O sea, sí. Si yo logro asimilar que es muy poco lo que puedo controlar y que en el intento por controlar me voy a sentir peor, más ansiosa, más angustiada, con menos, digamos, capacidad de gestión, voy a lograr un panorama un poco más amable, ¿sí? Es decir, convivir con la realidad de que es muy poco probable que yo logre controlar el 100% de lo que me pasa a mí y de lo que pasa en la vida de mi hijo o de mis hijos. Eso es lo primero, entender el problema del control. El control como problema y no como solución, ¿sí? Que incluso esto se trabaja muchísimo desde la terapia de aceptación y compromiso, para las que son psicólogos y nos están viendo. Luego de esto, creo que podemos sumar 2 estrategias concretas. La primera tiene que ver con la flexibilidad. Una palabra que nos da mucho terror, ¿no? Sí, porque es como, y también cómo soy flexible. Yo creo que esto implica contemplar, además de mis herramientas, mis acciones, otras, ¿no? Sí. O sea, puedo darme como la posibilidad de pensar lo que haría yo en esta situación sería esto, pero ¿qué más fórmulas hay? ¿Cuáles otros caminos puedo recorrer? Y desde ahí entender que recorrer vías alternas, darme la oportunidad de hacer las cosas diferentes está bien, ¿sí? En la medida en que yo dejo contemplar una sola cosa y me voy por varias, me voy a sentir más amplia, ¿sí? Me voy a sentir un poco más aliviada. Sí. Entonces vamos, entender el problema del control y trabajar la flexibilidad. Último y muy importante, entre otras porque últimamente se ha hablado mucho de este tema y es la autocompasión, ¿no? Sí. ¿Qué es la autocompasión? La autocompasión no es ser autoindulgentes, ser mediocres, porque a veces uno piensa eso, ¿cómo sí. así? O sea, si yo soy perfeccionista y soy controladora, entonces ahora me voy a echar a las petacas. No. La autocompasión tiene que ver con esa capacidad que tenemos todos los seres humanos de actuar bondadosos hacia nosotros mismos, ¿sí? ¿Y eso qué significa en el camino de la maternidad? Reconocer los esfuerzos. Yo estoy segura, André, que si yo te pregunto, André, ¿tú te esfuerzas todos los días por ser una buena mamá? ¿Qué me vas a decir? Total. Obvio, es el mayor esfuerzo que hago. Exacto, entonces es reconocerlo y reconocer esta frase de estoy haciendo lo mejor que puedo. ¿Sí? Yo creo que si logramos una versión más compasiva de nosotros mismos, el control puede ir desplazándose un poquito, ¿sí? Porque me reconozco, ¿sí? Soy consciente de mi trabajo, de cómo me formo, de los consejos que recibo en el día a día, de cómo lo pongo en práctica. Oiga, como ahora soy experta haciendo teteros y hace 5 minutos no tenía ni idea, ¿sí? Es lograr una versión más amable, ¿sí? Y desde ahí creo que esas 3 estrategias bien combinadas nos pueden dar una guía. Totalmente. Y mira que ahora me acuerdo de algo que me pasó. Mi hijo estuvo en UCI cuando yo cumplí años este año. O sea, yo cumplí años en la UCI con mi hijo. Obviamente que un chiquito esté en UCI, mi hijo de 12 meses, por un virus muy fuerte respiratorio, fue muy difícil para mí. Y yo seguía dándome palo incluso en la clínica, ¿no? Es que yo debí
lavarle las manos cuando llegamos de ese parque, porque además una persona controladora cree que sé en qué momento se contagió del virus que le dio, que lo llevó a la UCI. Entonces, en todo este proceso, una amiga mía me escribió y me dijo como, de verdad, esto debe ser muy difícil, pero yo sé que Federico va a estar perfecto y porque está contigo y tú le estás dando todo el amor y todos los cuidados que él necesita en este momento y que le puedes dar. Y eso fue como, yo nunca había pensado en eso, ¿sabes? Y esto, cuando hablas de la autocompasión, es lo que a uno siempre le dicen de, bueno, ¿qué le dirías a un amigo que estuviera pasando por una situación similar? Cuando yo estaba en ese tema con mi hijo en la UCI cumpliendo años, yo me sentía mal, me sentía la peor persona del mundo porque no le lavé las manos, porque dejé que la hermanita chiquita llegara a la casa y ese día no se lavó las manos, ese día no se cambió de ropa. ¿Sabes? Como las personas controladoras creemos que sabemos todo perfectamente y en realidad no. La salud de los hijos es algo que no depende de nosotras, que no sabemos qué pasó. Entonces, esa frase de ella me ha llevado a ser más compasiva conmigo y a decirme tal cual lo que estás diciendo. Yo estoy haciendo lo mejor que puedo y lo hago todo desde el amor profundo hacia mis hijos y estoy con él en la UCI acompañándolo. ¿Y qué más puedo hacer? Está perfecto y está bien lo que estoy haciendo. Entonces, muchas gracias, Diana, por esas estrategias. Estoy segura que muchas mamás, al igual que yo, las van a necesitar en algún momento. No, y ahora que lo dices, tremenda experiencia la que tuviste. Y sí, efectivamente, al entenderlo como un proceso y como un camino de aprendizaje, pues también se van acumulando experiencias, ¿no? Lo que te digo, es la primera enfermedad de mi hijo, bueno, ¿cómo será la segunda? ¿Cómo será la tercera? Y sobre la marcha, darnos cuenta o darse cuenta las mamás que sí van en un camino como que progresivamente las lleva a tener una mejor conexión con sus hijos y desde ahí a elegir, ¿no? Qué conviene en un momento y qué conviene en otro, ¿no? Sí, totalmente. Aunque en una experiencia como esas, déjame decirte, mucha dura, no siempre uno tiene que tener el manual debajo del brazo Totalmente. Para responder a qué hago con mi hijo en la UCI. Es tremendo, o sea, Sí, es una experiencia muy impactante sobre la cual seguramente nada de lo que tenías coleccionado antes como estrategias te sirvió. Nada, totalmente. Nuevo, todo nuevo. Y creo que eso se relaciona con algo que quiero traer a esta conversación y es el perfeccionismo. Okay. ¿Sabes? Yo tuve un dilema muy fuerte conmigo misma porque soy psicóloga infantil, tengo experiencia en todo este tema de la crianza, entonces yo misma en mi cabeza creé una mamá perfecta, una mamá basada en los referentes de las redes sociales, una mamá basada en la mamá que me decían los libros de cómo debían ser las mamás, una mamá que tenía que cumplir con ciertos parámetros porque era lo que para mí significaba ser una mamá perfecta. Entonces yo construí esa mamá que no dejaba ver a sus hijos televisión, esa mamá que nada, pero mejor dicho, nada de azúcar, esa mamá que cocina platos creativos y es una experta en culinaria, esa mamá que siempre tiene juegos, que siempre está lista para jugar, esa mamá de la crianza respetuosa. Entonces yo creé esa mamá y la puse en un pedestal. Y luego esa mamá empezó a chocar un poco con la mamá que yo empezaba a ser por las circunstancias de la vida. Y ahí empieza mi perfeccionismo también a darme duro. A tocar la puerta. Sí, total, dándome cuenta que toda esa mamá que yo había creado basada en conceptos de mi formación y en, no nos digamos mentiras, de verdad, las redes sociales. Entonces esas mamás perfectas que salen en los podcasts, en los videos, en los reels, que pues tienen una maternidad distinta. Entonces quiero que hablemos un poco también del perfeccionismo. ¿Cómo se define eso del perfeccionismo? Sí. Bueno, entonces el perfeccionismo, muy amigo del control, ¿no? ¿Cómo se define una persona que se comporta perfeccionista, cierto? Entonces, primero, por excelencia, son personas que tienden a ponerse altísimos estándares, ¿sí? Pero no solamente a sí mismas, sino al mundo que les rodea, ¿cierto? Entonces, desde ahí, pues tienden a tener problemas en sus relaciones porque resulta que, así uno quiera, el mundo no opera como uno necesita que opere y mucho menos los hijos, ¿no? O sea, es como, haz esto, no quiero, mamá, ok. ¿Cómo hacemos para que haga lo que yo quiero, no? Pero entonces, además de ponerse altos estándares de ejecución, ¿cierto? Son personas que tienden a
procrastinar. Imagínate lo curioso, ¿no? Porque uno pensaría, no, desde ser perfeccionista yo todo lo hago a tiempo, oportunamente, Eficiente. y resulta que no. Como genera tanta ansiedad, querer hacer todo perfecto, entonces tienden a demorar, a dejar, a repetir, a obsesionarse con los detalles, ¿no? Son personas a las que les cuesta muchísimo trabajo delegar, porque nadie lo va a hacer como yo, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa pérdida de tranquilidad cuando tengo que dejar a mis hijos con los abuelos o cuando tengo que dejar a mis hijos en cuidado de la nana, ¿no? Porque es que ¿quién lo va a hacer mejor que yo, ¿no? Y un poco ese es el mensaje que te refuerzan por fuera. ¿Quién lo va a hacer mejor que tú, que eres la mamá? Sí. Entonces, claro, empieza el corazón a palpitar, ¿no? Son personas que tienden a ser inflexibles, que tienden a comportarse rígidas, que les cuestan mucho trabajo los cambios, que les cuesta mucho trabajo asumir la incertidumbre, la imprevisibilidad, y desde ahí tienden a sufrir bastante, ¿no? Claro. Porque claro, cuando tú sales de la puerta de tu casa al mundo, bueno, también adentro de la casa, pero sobre todo cuando sales de la puerta de la casa al mundo, te das cuenta que el mundo es un caos y que nada pasa como tú quieres y que el mejor escenario es poder ser flexible, pero que si a ti te cuesta mucho trabajo vas a sufrirlo un montón, ¿no? Entonces, el perfeccionismo al final es amigo o está relacionado como con todos esos métodos rígidos de funcionamiento que llevan a sentir mucho estrés, a sentir mucha angustia, que incluso además se puede ver reflejado en varias cosas de la vida, ¿no? En dormir mal, en tener relaciones conflictivas, en nunca estar contentos con el resultado, ¿no? O sea, las personas perfeccionistas tienden a decir, siempre me hubiera podido quedar mejor. A pesar de recibir logros, a pesar de recibir reconocimientos, el perfeccionismo como que juega en contra, ¿no? Es como nunca eres suficiente, ¿no? Entonces, no sé si queda un poco clara. Digamos, yo también me identifico como psicóloga, tengo que decirlo, esta es una lucha de muchos y tiene muchas características que varían de persona a persona, pero pues bueno, eso es lo general. Altísimos estándares de ejecución, irreales, difíciles de cumplir y que lo ponen a uno en aprietos todos los días. Total, total. Y todo eso que dices, definitivamente el perfeccionismo sí hay momentos donde genera malestar. Yéndonos específicamente a la maternidad, me pasó, lo tuve que llevar a terapia, todo, porque es que se empieza a volver todo muy abrumador. Es como, no voy a poder ser esa mamá que Volvi me decía que tenía que ser, que daba su lactancia materna exclusiva, que estaba en contacto piel a piel, que estaba siempre presente, ¿sabes? Es como, no estoy siendo esa mamá que los libros me decían que yo tenía que ser y lo que vi en mi práctica de psicología, no estoy cumpliendo nada de esto, entonces todo esto en la cabeza se vuelve súper abrumador y una ansiedad, como dices, que es absolutamente tremenda, sí. Pero ahora viene el panorama un poquito consolador. Cuéntanos qué podemos hacer, cómo podemos abordar este tema. Yo creo que es eso, o sea, lo primero es avanzar en un proceso de autoconocimiento, o sea, claro, lo lógico sería decir, mamás, vayan a terapia, es absolutamente maravilloso, es un camino divino por construir, es chévere tener como un polo a tierra, una persona que en tercer lugar les diga como, les dé opciones o les ayude a entender, sí. Pero también es un camino que muchas personas pueden andar como al principio en sus propios términos, ¿no? ¿Qué les diría yo? Lo primero, el autoconocimiento, andar ese camino en el que yo me doy cuenta de mis propias cosas, ¿no? Y eso implica una separación con lo que decías, las redes sociales, total. Los episodios de los podcasts, los reels, porque es demasiada información, ¿no? Entonces es lograr como esa separación entre bueno, ¿qué mamá soy yo? ¿Cuáles son mis propias total. Luchas? ¿Qué camino estoy andando? Y bueno, ya después comparativamente me identificaré con A o con B, pero lo primero es tenerme en cuenta a mí. ¿Cuáles son mis luchas? O sea, esta mamá que está acá sentada, ¿qué problemas tiene? ¿Cuáles dificultades son las que tiene que caminar? Desde ahí lograr una mejor comprensión. Me devuelvo al término de autocompasión porque busca lograr una versión más bondadosa con nosotros mismos y esto implica también comprensión y empatía, ¿sí? O sea, lograr ubicarme en un lugar en el que yo soy testigo de mis propios caminos y de mis propias luchas, por un lado. Por otro lado, estrategias muy, muy prácticas que pues uno pensaría que son sencillas, no son, pero que vale la pena empezar a andar. Delegar.
buscar ayuda, ¿no? Aprender a confiar en mí como mamá, a confiar en mis hijos y a confiar en los acompañantes de mi proceso de maternidad, mi pareja, los abuelos, los tíos, las nanas, las profesoras, ¿no? Como ese aprender a confiar también es importante porque en realidad cuando delegas y cuando te permites estar apoyada, ¿cuál es la sensación? Uy, qué alivio, uy, qué delicia, voy a poder dormir un ratico más. No, esto está a lo máximo, o sea, ¿cómo no me di cuenta antes que eso era una posibilidad, ¿no? Sí. Reconocer los logros, ¿sí? Ese camino de autoconocimiento al final implica identificar qué tipo de mamá quiero ser y darme permiso para ser ese tipo de mamá. Que es que no se parece a las mamás de los hijos o de los amigos de mis hijos. Bueno, pero soy una mamá auténtica, soy una mamá que se va por esta vía y no por esta y que se lo refuerza a sí misma, ¿no? Creo que andar, como les decía, el camino de la autocompasión, de la flexibilidad, o sea, todo lo que hemos venido hablando hasta este momento, sumado a un buen proceso de autoconocimiento y a permitirse el apoyo de la red externa, pero ojo, con confianza, ¿cierto? Como aprendiendo ese ejercicio de confianza, puede ser una buena fórmula, ¿no? Que cada uno adaptará a lo que más le conviene, ¿no? Hay personas, hay mamás que dicen, yo sin duda necesito trabajar en confiar más. Hay mamás que dicen, yo sin duda necesito ser más compasiva conmigo. Hay mamás que dicen, no, yo lo que tengo que hacer es cambiar la logística completa porque esto es un desastre. Bienvenido también, o sea, es un camino, es un proceso. Lo que puede funcionarme hoy, cuando mi hija tiene 6 años, puede no funcionarme con mi otro hijo. O puede no funcionarme pasado mañana, ¿no? Entonces, fíjate, es como, para mí, y lo hablábamos antes de empezar, en el detrás de cámaras, es cuáles son los parámetros, ¿no? El parámetro generalmente es el parámetro de malestar, cómo me siento. Si yo tiendo a sentirme muy estresada, a niveles muy, muy altos de estrés, si tiendo a reaccionar con crisis emocionales muy fuertes, es porque hay algo que no está bien. Si cada cosa que pasa en la vida de mis hijos me la sufro, la entrada al jardín, claro, todas las mamás lo sufren, pero ¿será que yo lo sufro en exceso? Cuando a mi hijo lo invitan por primera vez a un plan sin mí, lo sufro, todas las mamás lo sufren, pero ¿será que yo lo sufro un poquito más? ¿Sí? Cuando dejo a mis hijos, como les decía, en cuidado de otros, ¿será que yo lo sufro o lo sufro un poquito más? Si yo soy la que lo sufre un poquito más, tengo que trabajar un poquito más en encontrar fórmulas que se acomoden a mí, ¿sí? Y que me permitan esa maternidad, ese camino que me resulta saludable, pero que además va a tener un impacto positivo sobre mis hijos, ¿no? Totalmente. No sé si fue muy enredado, uno como psicólogo es enredado, pero bueno, ahí más o menos les dije qué pueden hacer. Y pues, obviamente, ir a terapia promocionado también. Sí, muchas gracias, Diana. Creo que esto es una lluvia de ideas absolutamente espectacular para todas las mamás que, como yo, se identifican como un poco controladoras y perfeccionistas. Ahora bien, quiero que quede muy claro el mensaje, y esto no significa que la maternidad en sí misma lleve a mamás controladoras y perfeccionistas, ¿no? Hay mamás que la pilotean muy distinto, hay mamás que definitivamente les fluye, o sea, hay otro tipo de mamás porque hay otro tipo de personas. Entonces, así como la maternidad, las personalidades y demás, esto es absolutamente único, así como los hijos, ¿no? No necesariamente lo que decías hace un minuto, lo que uso con un hijo me sirve con el otro, o lo que usó mi amiga con su hijo me va a servir con el mío. Exacto. Sencillamente creo que son experiencias, y por eso también se crea este espacio que es Maternidad con Manual. Si bien sé que hay mamás que se identifican con mi historia, hay otras que no, ¿no? Entonces, pues justamente este es un espacio para de repente buscar esa identificación o buscar ese referente de maternidad que no es tan perfecto como el de algunos, no sé, algunas modelos o personas de las redes sociales o la amiga, o bueno, en fin. Entonces, este espacio también es para mamás que se identifican con lo que yo he venido sintiendo. Entonces, muchas gracias, Diana, por todas tus herramientas que son absolutamente valiosas y a mí me han funcionado un montón y han hecho que mi maternidad sea vivida como yo decidí vivirla. Como esta es mi historia, esta es mi maternidad, estos son mis hijos, mi casa, mis herramientas, que también en cada caso son completamente distintas. Entonces, muchísimas gracias, Diana. Antes de irnos, por favor, dejemos tus redes, donde te pueden encontrar, donde pueden tener más información de ti y de lo que haces. Bueno, André, mil gracias por la invitación. Me encantó poder estar acá, conocer tus experiencias. Creo que además a mí como terapeuta me nutren un montón. Me alegra
de fondo esa decisión de mi maternidad, mis hijos y mi casa. Yo creo que eso es lo que finalmente te va a permitir disfrutarte de este camino, pues que además no se repite, ¿no? O sea, tus hijos no van a tener la edad que tienen nunca más. Entonces, como te decía cuando hablábamos de la vida alterna, es eso, es puedo escoger un camino lleno de piedras, obstáculos y huecos, que seguramente también habrá, pero también puedo mirar a qué hay alrededor y ahí está el arbolito y la florecita que me puedo disfrutar, ¿no? Entonces, mil gracias por la invitación. Respecto a mis redes, Instagram siente_al_piso y la página web www.sienteConsc.co. Muchas gracias. Bueno, Diani, gracias por venir a este espacio. Recuerden seguirnos en nuestras redes. En Instagram estamos como Maternidad con Manual. Y bueno, muchas gracias. Próximamente nos veremos en los siguientes episodios. Gracias por todos sus comentarios y por estar pendientes de nuestros episodios.